Preguntas. Ahora nos acompaña el doctor Ernesto Gordillo, asesor del viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, quien nos va a hablar sobre la seguridad en el transporte de pasajeros y paquetería. Doctor Gordillo, tiene usted la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos. Lo primero es agradecer por esta invitación que nos hacen. El viceministro era la persona programada para este evento, desafortunadamente fue llamado por el alto gobierno a unas reuniones a última hora, estuvo hasta el día de anteayer tratando de confirmar su asistencia a esta reunión y desafortunadamente no pudo venir. Pero pues voy a hacer la presentación que tenía el viceministro preparada para el día de hoy. Le agradezco mucho a Álvaro obviamente la invitación y además el honor de dirigirnos a pues, un sector tan importante. Yo creo que es un sector clave de la economía colombiana, sobre todo ahora que vamos a hablar de posconflicto. Entonces, lo primero, digamos, la primera pregunta que uno se hace, digamos, en el marco de esta presentación es ¿qué hace el Ministerio de Justicia en un Congreso de Transporte de Pasajeros y Turismo? La respuesta es seguridad. Seguridad porque la seguridad es fundamental para el progreso de los negocios, es fundamental para el progreso de la ciudadanía en general y pues de la economía del país, sobre todo si hablamos de turismo, ahora que hablaba con una de las panelistas anteriores, la doctora Ana María, que hablábamos lo importante que es la seguridad para el desarrollo de un sector tan importante como el turismo. Entonces, el Ministerio de Justicia, digamos, se encarga básicamente de estudiar la política criminal y en ese sentido quiero aclararles mucho que cuando hablamos de seguridad no estamos hablando de medidas policiales o militares para combatir el delito, sino con políticas mucho más amplias, mucho más variadas y que intentan atacar todos los factores que generan la criminalidad en el país. Entonces, lo que quiero inicialmente es que ustedes, darles como un contexto general de qué es lo que hace el Ministerio y sobre todo el Viceministerio de Política Criminal, y es básicamente diseñar las estrategias, planes y normas para prevenir, investigar y castigar el delito en todas sus manifestaciones. Hasta hace muy poco tiempo, la estrategia del Estado colombiano frente a la criminalidad en el país era aumentemos los tipos penales y las normas. ¿Y eso qué significa eso? Que si por ejemplo el sector transporte tenía un problema serio, por ejemplo de piratería, la respuesta inicial del Estado siempre fue pues creemos el tipo penal castigando la piratería que existe en el Código Penal y no solamente eso, vamos a agravar las penas, entonces si el camión es de 2 ejes o 3 ejes o de un tamaño u otro, pues va a tener una pena mucho más grave y va a tener un castigo mucho más grave. Esa política, los resultados después de análisis que hizo la Comisión Asesora de Política Criminal, que fue una comisión de expertos que se reunió en el año 2012, es ese enfoque penal contra el crimen en Colombia no ha funcionado. Eso no ha hecho que el crimen disminuya, eso no ha hecho que los componentes de los crímenes desaparezcan. Entonces lo que tenemos que hacer es enfocarnos en los factores que genera el crimen y de esa forma poder mejorar la situación de seguridad en todo el país y para todos los sectores de la economía. ¿Cuáles son los delitos más, digamos, queremos hacer una comparación entre cuáles son los delitos que más afectan a los ciudadanos en Colombia versus los delitos que más afectan el transporte en Colombia? Entonces, como vemos acá, los delitos más denunciados ante la Fiscalía General de la Nación, acá no solo hay denuncias, sino hay querellas, hay investigaciones de oficio, básicamente se concentran en el tema de drogas. El hurto es el hurto calificado sería el primero, la violencia intrafamiliar sería el segundo, las lesiones personales, el tema del hurto y las drogas serían, digamos, los delitos con mayores denuncias en Colombia. ¿Cuáles son los delitos en los que se concentran las capturas, ya no las denuncias? El primero son las drogas y lo que nos quiere decir esto es que la política criminal del país hasta hace relativamente poco ha estado concentrada en atacar específicamente el fenómeno del narcotráfico, que como ustedes saben pues es un mal que sufre el país hace muchísimas décadas. Pero eso va a tener que cambiar ahora en el escenario del posconflicto porque hay, como vimos en el cuadro anterior, hay crímenes que tienen mucho más impacto sobre la ciudadanía y sobre los negocios que el mismo narcotráfico. Entonces ahí hay que repensar la política criminal y en ese ejercicio estamos. Los delitos más denunciados en el sector transporte son la extorsión y el hurto de automotores. Esos son los delitos que
en materia de denuncias, de investigaciones y digamos de denuncias no formales ante las autoridades, el sector transporte dice que son los más, digamos, los más graves. Ahora, hay una cosa que quiero aclarar aquí, y es que el hurto de automotores en este caso incluye todos los automotores. Desafortunadamente el Estado colombiano aún carece de cifras digamos muy exactas y muy desagregadas, y en este caso ese hurto de automotores obviamente incluye vehículos particulares, incluye motocicletas, etcétera, etcétera, pero digamos esto da una idea más o menos de cuál es el panorama del sector transporte. Acá está el hurto de automotores desagregado y sobre todo tratamos de hacer una presentación en el sentido, digamos, que más le puede interesar a los asistentes a este foro, que es en aquellos automotores que son los que prestan el servicio de turismo, transporte, mercancías. En este caso, de los años, como ustedes pueden ver, el rango de años va del 2010 al 2015, se han dado capturas a investigaciones iniciadas por la Fiscalía en los robos principalmente de camiones, tractomulas, microbuses, busetas. Digamos, es lo que señala el sector como uno de los problemas principales de la seguridad en las carreteras. Lo que vimos en el cuadro anterior, digamos, la comparación básica es frente al sector automotor, las autoridades, y en este caso me refiero a policía específicamente, están respondiendo a las denuncias, es decir, la diferencia entre las denuncias y las capturas no es muy grande. Sin embargo, se cree que muchos transportadores, por ejemplo, por delitos de extorsión, dejan de denunciar el hecho y simplemente pagan la extorsión. En el caso del hurto de automotores muchas veces pagan un rescate que al final los delincuentes les piden. Y en este caso, pues digamos, las cifras están un poco contaminadas por factores que inciden en el indicador y que desafortunadamente a estas alturas pues no las tiene, digamos, muy claras la policía, que es finalmente nuestra fuente. Sí, si necesitan que me demore algo en alguna diapositiva, me avisan. En delitos, otros delitos, digamos, lo que vimos anteriormente eran como los delitos que los transportadores mismos han denunciado como su mayor problema de seguridad, pero adicionalmente el Estado, y principalmente la policía y los organismos de inteligencia del Estado, han identificado que dos aspectos, dos, digamos, fenómenos criminales que afectan muchísimo el tema del transporte son el tráfico de drogas y el tráfico de armas. Obviamente esto visto en el marco del conflicto armado. Existe la expectativa a nivel Estado de que estas cifras disminuyan en la medida en que, sobre todo en el tráfico de armas, en la medida en que pues, entre el conflicto armado en un proceso de no conflicto. Corrupción. Aquí hay, digamos, un tema también muy importante. La corrupción es un tema que las autoridades no conocen hasta tanto no haya denuncias y hasta tanto no haya delaciones. Y eso es un problema, por ejemplo, que es, digamos, transversal a cualquier actividad económica en el país. Y lo que, digamos, concentrados en el sector transporte, hay un impacto importante, digamos, la característica fundamental de ese fenómeno criminal se representa básicamente en lavado de activos, en testaferrato, en contrabando y en gemeleo, que ustedes pues están familiarizados con el término gemeleo, que es básicamente duplicar un vehículo y su identificación ante las autoridades de tránsito. Entonces, frente a este tema hay digamos, una iniciativa muy importante, y es que, como les hablé al principio, la idea no es combatir estos delitos, ni el hurto, ni la extorsión, ni digamos el lavado de activos o el testaferrato a partir de medidas policiales. Lo que intenta hacer el Ministerio de Justicia a partir de análisis hechos por expertos de un grupo multidisciplinario, es decir, aquí intervienen no solamente abogados, aquí intervienen politólogos, sociólogos, antropólogos, psicólogos, en fin, toda una serie de profesionales que estudian cuál es el origen del crimen y cómo vamos a hacer para derrotarlo definitivamente. Y en este aspecto es muy importante señalar que la respuesta que el Estado le quiere dar a este problema, digamos, es una respuesta definitiva.
Definitiva porque, como les decía anteriormente, pues el aumento de penas y el aumento de tipos penales nunca ha generado, o bueno, ha generado un impacto, sí, un impacto positivo, en algún momento se reduce algún tipo de crimen, pero al cabo del poco tiempo, pueden ser meses o años, nuevamente vuelve a subir ese fenómeno criminal. Y les doy un ejemplo, por ejemplo, en el departamento que más casos de hurto de automotores tiene, y en particular de camiones, es el departamento de Cundinamarca. En algún momento nos contaba un experto en el tema, precisamente preparando esta preparación para el viceministro, nos contaba que durante mucho tiempo hubo quejas ante la policía local de los municipios de Cundinamarca para que vigilaran con mucho más ahínco las carreteras del departamento. Sin embargo, el mismo experto nos decía, mire, al cabo de muchos años no fue posible reducir el crimen en Cundinamarca y el robo de camiones en Cundinamarca. Por una razón, y es que el fenómeno criminal que ocurre en ese lugar es mucho más complejo que mandar a un muchacho a la cárcel o mandar a una banda de criminales a la cárcel. Acá hay un fenómeno social, y es un fenómeno social que está, digamos, ligado con la pobreza, con la falta de oportunidades, con la falta de educación y otra serie de elementos que se vuelven, digamos, una base para que el crimen ahí pueda surgir. Entonces, a partir digamos, de ejemplos como ese, lo que queremos, y además, digamos, este es un foro propicio, muy propicio para hacerlo, es que ustedes como empresarios, porque digamos más que empresarios del transporte, ustedes son emprendedores, son generadores de empleo y sobre todo son generadores de capital social. Y en ese sentido, la participación de ustedes en la solución de los problemas de seguridad en el país va a ser fundamental. Y no solamente va a ser fundamental en el momento en el que comience digamos, el tema del posconflicto a demandar, digamos, puestos de trabajo. No es solamente eso, es entender que los fenómenos que a ustedes los afectan en todo sentido y en materia de seguridad deben tener una respuesta diferente a la policial, a la penal o simplemente a medidas que incluso van en algunos casos a tomar acciones por propia mano, que ocurre pues en muchas partes del país. Entonces, otra de las acciones, además de las que les acabo de decir que el Ministerio viene trabajando con mucha, digamos, intención, es combatir las estructuras del crimen organizado. Esa es otra de las estrategias que se ha fijado el Ministerio y el Gobierno para combatir estos fenómenos criminales. ¿Esto qué significa? Que si antes nos fijábamos simplemente en la pena que vamos a imponer, aquí lo que vamos a hacer es atacar las estructuras que permiten la existencia de ese fenómeno. Por ejemplo, en el tema de, volvamos al hurto de vehículos, un bus se lo roban, ¿para qué? Para desmantelarlo y vender sus partes como repuestos. Ese negocio, ¿cierto? Digamos, antes se atacaba la cadena más débil, que era, digamos, el malhechor que se robaba o el criminal que se robaba el bus y sus compinches. Ahora la idea es atacar en la estructura económica que hay detrás de ese negocio y con eso acabar por completo al menos esa parte del crimen. Entonces, digamos, en eso es fundamental también la participación de ustedes como, digamos, como partícipes de este sector y empresarios de este sector en ayudarle a las autoridades a identificar dónde están esos negocios, dónde están, mejor dicho, a dónde va el dinero y quiénes se están beneficiando con este fenómeno criminal. La otra parte, como dice la presentación, es acabar con la rentabilidad del delito. Es decir, en muchos casos, y se ve sobre todo en temas de corrupción y narcotráfico, muchos criminales lo que dicen es, no, a mí no me importa pagar, no sé, 7 años de cárcel, 5 años de cárcel, yo salgo y no me importa, yo sigo manteniendo mi dinero, sigo manteniendo mi negocio. La idea que nosotros, digamos, estamos desarrollando ya con las autoridades es precisamente quitarle esa rentabilidad al crimen, y es, digamos, en fenómenos como la extorsión, si la extorsión, que a decir de las cifras es uno de los delitos que más golpea al sector transportador, digamos, los empresarios y las víctimas, en este caso serían víctimas del delito, no solamente lo denuncian, sino que no lo pagan, no se dejan extorsionar, piden la ayuda del Estado, es más probable que la rentabilidad de ese crimen no sea, digamos, muy alta a futuro, porque obviamente va a haber una acción
conjunta tanto de las autoridades como de las víctimas, y los criminales van a ver cada vez más disminuida la rentabilidad de su negocio, por decirlo así. Entonces, para nosotros es, digamos, fundamental que todos estos aspectos, digamos, como lo he dicho desde el principio, la política criminal busca acabar con el delito desde raíz, no simplemente combatirlo para que otro venga y se haga cargo de él. Pero para eso necesitamos un esfuerzo como sociedad, primero como Estado, desde luego como Estado, y eso es lo que estamos haciendo, pero como sociedad para que podamos identificar dónde están los problemas. Y obviamente en ese sentido va a haber una comunicación muy importante, y es lo que estamos haciendo a nivel de Estado entre múltiples instituciones. Aquí mantenemos un diálogo permanente entre el Ministerio, la Fiscalía, obviamente Procuraduría, Contralorías en temas de casos fiscales. Incluso pues ya hay un acuerdo fundamental para colaborar con autoridades internacionales en materia de lavado de activos, que es muy importante. Ya, por ejemplo, hemos visto casos de empresarios que invierten, por ejemplo, en mercancías ilegales, como las que se venden en San Andresito, y ya se está comenzando a ver cómo se persiguen los capitales de estos individuos tanto en Colombia como en el exterior. Pero esto ha sido también parte del trabajo de las personas que tienen negocios legales, negocios, digamos, establecidos desde hace muchos años y reconocidos en su sector. Y eso, pues, es, digamos, un indicador de que para este sector aplica exactamente lo mismo. Es decir, es muy importante que no exista una solidaridad de cuerpo que en muchos casos se da cuando, pues, que yo creo que en el sector transporte es difícil verlo, pero en otros sectores lo hay, donde la legalidad convive con la ilegalidad, y eso obviamente al final termina afectando a todos, porque finalmente el negocio cuando se hace bien beneficia a todos los que participan legalmente, cuando no, pues no. No sé si yo fui muy breve con gran parte de la presentación porque pues sabía que pues es un tema, por no ser específicamente del sector, sabía que era un tema, uno no quería aburrirlos primero, con leyes, normas y artículos, incisos y demás, pero además pues creo que, no sé si fui muy conciso, muy corto. Si tienen alguna pregunta, si quieren que me devuelva un tema anterior, si creen que hay algo que puedan aportar al tema, pues bienvenido. Bueno, muchas gracias.